Que Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa hora. Es de agradecerle al Señor por tantas bondades y misericordias que nos presenta a cada momento y a cada día. No tenemos cómo pagarle nunca a Él sus favores y su gracia dada a nosotros. Estamos en este momento para llevar el mensaje de la palabra del Señor, el cual lo encontramos en el Evangelio San Lucas, capítulo 8, versículo 26 en adelante. Leyendo la palabra encontramos que dice así la Escritura: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y Jesús le preguntó diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron. Queremos pedirle al Señor su ayuda, su guianza y su dirección para poder disertar este mensaje. Poderoso Dios, te damos gracias porque tú tienes la palabra de ciencia y sabiduría para colocarla en nuestros labios y poder hablar a las multitudes en esta preciosa hora. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Amén. Amén. Quiero en esta hora tratar de hablar sobre la identidad verídica y la identidad falsa. Hermanos amados, antes de iniciar quiero hacer una declaración. El amor es la más poderosa fuerza moral tanto en el cielo como en la tierra. Y algunos han dicho aún en el Hades. Fue el amor lo que motivó a Dios para dar a su Hijo Jesucristo y que viniese a este mundo a rescatar lo que se había perdido. Juan 3:16 nos declara que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
No había otra forma, no había otra manera que Dios mostrara a la humanidad su amor. Y fue tan grande su manera de mostrarnos a nosotros que no le impidió dar a su hijo, a su único hijo. Alguien dijo en una ocasión que se podía dar a un familiar, a un hijo, en rescate por un justo, pero no por los malos. Y Dios dio a su único hijo en rescate nuestro. No estábamos en la disposición ni éramos derechosos a ese amor, pero el Señor nuestro Dios fue la única forma, la única manera de poder mostrarnos a nosotros su inmensurable amor. Fue el amor lo que constriñó a Jesús a efectuar muchos milagros de misericordia y dar su vida en rescate. Es decir, aquí vemos ya dos escalas. Dios dando a su Hijo en rescate de todos. Y Jesús efectuando milagros de misericordia y dar su vida en rescate nuestro. Dice la palabra del Señor que nuestros pecados merecían castigo y muerte. Nuestras acciones merecían muerte. Pero Jesús mostró a nosotros que había otra manera de mostrarnos su amor y rescatarnos. Fue entonces que a través del gran milagro, cuando hablamos de milagros, estamos pensando en sanidades físicas o sanidades espirituales. Pero el gran milagro que Dios o que Jesús hizo en nosotros fue salvarnos. No hay milagro más grande que la salvación para nuestras almas. Ahora, en este pasaje tenemos una magna exhibición donde el Dios Todopoderoso, donde Cristo, con aquel poder divino, obra mediante su amor hacia un hombre que su condición era desastrosa. Dice la palabra del Señor que este hombre estaba viviendo la condición más terrible. ¿Por qué más terrible? Porque en primer lugar carecía de vergüenza, carecía de amigos, carecía de un hogar. Y cuando hablamos de que carecía de vergüenza, se describe claramente porque dice que estaba desnudo, sí, sin saberlo. Estaba totalmente inocente de su desnudez. Estaba inconsciente. Y hermanos, no hay cosa más terrible y más dura que cuando el hombre cae en un lugar o en un estado de inconsciencia. Se pierde la razón, se pierde todo. Dice la Escritura que cuando el hombre todavía acata, obedece o está viva la conciencia en él, es fácil de hacerlo volver al redil. Porque la misma conciencia dicta a nuestra vida lo que estamos haciendo, si es bueno o es malo. Pero cuando ésta muere, cuando ésta ya está dormida,
es difícil de poder reaccionar y volvernos al Señor. Entonces, este hombre estaba totalmente inconsciente, no sabía lo que hacía, si era bueno o era malo. Pero también dice que carecía de amigos. Aparte de que estaba desnudo, no vivía bajo la sombra de un techo. No tenía a alguien que le dijera: amigo mío, ven, te voy a ayudar, porque era difícil de poder prestar ayuda a este hombre, porque vivía aislado de toda la sociedad, vivía aislado de sus familiares, de sus parientes, vivía aislado de las autoridades. Estaba aislado totalmente y eso le impedía tener comunión con los hombres de la tierra. Le impedía tener comunión con sus familiares. Le impedía tener comunión con los de su alrededor. Y cada una de estas facetas nos enseña grandes lecciones. En primer lugar, cuando el pecado se apodera del ser humano, lo desnuda totalmente. Y ante los ojos de Dios estamos desnudos. Por eso la palabra del Señor en Apocalipsis dice que Él viene para entregar ropas de santidad a nuestra vida y que nadie mire nuestra desnudez, sino estar vestidos de su gracia. Pero este hombre estaba desnudo y no podía vivir bajo ninguna sombra de algún techo, porque su condición le hacía mantenerse activo en todo, haciendo acciones o llevando acciones que eran totalmente difíciles. Entonces, hermanos amados, yo creo en esta mañana, en esta hora, creo que las cosas tienen un propósito, un fin para nuestra vida. Ahora sí, no podía tener comunión con ningún hombre. Su mente estaba cegada. Ahora, su actitud, ¿cuál fue su actitud para con Cristo? Dice la palabra del Señor que cuando vio que Jesús entró a la ciudad, al lugar donde él estaba, tuvo temor y lanzó un grito de angustia, tratando de decirle al Señor que por qué lo atormentaba. Hermanos amados, también entendemos que cuando el hombre está poseído por los espíritus malos, no sabe determinar en qué condición puede acercarse ante el Señor. No sabe cómo escapar de esa situación. Entonces hay temor en él. Y él dice que no quiere tener comunicación con el Señor. Entonces, ahora vemos la oposición. La oposición siempre viene del enemigo. Él dijo a grandes voces que no tenía nada que ver con el Señor Jesús, el Hijo del Altísimo. Y esa es cosa cierta. Los endemoniados, los que no tienen relación o comunión con Dios, no tienen nada que ver con lo del alto, lo que viene de lo alto. En común, no tienen ninguna relación con el Santo Hijo de Dios, como tampoco la negrura del abismo puede darle la oportunidad de ver la gloria de Dios. ¿Dónde se encuentra, ahora veamos, dónde se encuentra el vínculo entre el pecador impulsado por el pecado y el Salvador aborrecedor del pecado? Se encuentra solamente en una sola palabra, lo que es
el amor de Dios en Cristo Jesús. Hermanos amados, el pecado siempre nos separa. El pecado siempre nos aleja. El pecado siempre nos tiene distanciados. Y no hay otra forma de poder encontrar ese vínculo entre el pecador y el amor de Dios, sino a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, alguien podría pensar, ¿qué tengo que ver yo con el Altísimo o con el Salvador del mundo? Él dijo, por favor no me atormentes, tú eres de arriba y yo soy de abajo. Había un ruego poderoso allí, suplicando que no se acercara, que no interviniera, que no hiciera nada a favor de él. Pero Dios, dijimos al inicio, que el amor es la más poderosa fuerza moral en el cielo, en la tierra y aún en el Hades. Fue el amor de Cristo lo que hizo efectuar este milagro de misericordia, rescatar a este hombre y darle vida, la vida que a eternidad perdura. Ahora, su liberación es perfecta. Su liberación es perfecta. ¿Por qué? Porque en él hubo confesión. Cuando él dijo, cuando Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Hablaba al inicio de la identidad propia y la identidad ajena, la identidad que no tiene nada que ver con nosotros. Cuando Jesús le preguntó a este hombre, ¿cuál es tu nombre? Él dijo, me llamo Legión porque son muchos los que han venido a mí. Ahora, algunos creen que se trataba de un número completo, como decir 6,666, porque habían muchos demonios. Pero la palabra del Señor nos enseña que una legión está compuesta por miles de demonios. Ahora, era el nombre personal, era su verdadero nombre lo que estaba haciéndole a este hombre identificarse ante Jesús. No, cuando él dijo, me llamo Legión, ese no era su nombre, pero el mismo demonio le había impulsado para expresar la multitud de demonios que tenía en sí, y aún ellos le dieron el nombre, porque él no sabía. Él dijo, me llamo Legión. Pero hermanos, ahora está ante el Señor, rogándole que no lo haga atormentarse, que si es posible lo envíe a un hato de cerdos que está ahí cerca de su casa, ahí cerca de donde él estaba. Y hermanos, es ahí donde viene la emancipación. Hallaron al hombre después que fue liberado en su sano juicio, con un corazón ansioso de estar junto al Maestro, ocupado en las cosas del Cristo de la gloria. Entonces, eso quiere decir que cuando Cristo viene a nuestra vida, nos libera de toda situación negativa. No hay mayor razón que estar tomado de la mano de Dios. Hay un cántico que dice, no hay lugar más alto que estar a tus pies, que estar ante tus pies. Y hermano, qué importante es poder analizar ese himno, porque habla de los pies de Jesús, como quien dice, el lugar más bajo de Jesús. Pero lo más bajo, el lugar más bajo de Jesús para nosotros
es el lugar más alto. Entonces, la declaración que hacen los vecinos que se dieron cuenta del milagro es, al encontrar al hombre en su juicio cabal, vestido y hablando como si nada había pasado en él. Este es el testimonio que ha traído salvación a muchas almas. Él fue proclamado como el hombre libertado y Dios fue proclamado en toda la ciudad como el sanador, como el hombre de milagros. Aunque por otro lado había oposición, porque la misma gente estaba pidiéndole a Jesús que se fuera de sus contornos, que no querían que estuviese allí, porque consideraban más grande la pérdida de los cerdos que lo que podía haberse salvado en este hombre. Por muchos cerdos que hubieran sido, nunca podían tener el valor de lo que tiene el alma humana. Entonces, hermanos amados, de esta manera entendemos cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Aquel hombre cuyo nombre se identificaba como Legión, ahora creo que podía decir: tu nombre, pues soy hijo de Dios. El Salvador me libertó, el Salvador hizo una obra de milagro en mí. Entonces, amados hermanos, de esa manera nosotros podemos entender cuál es nuestra verdadera identidad ante Dios. No la identidad que el mundo nos da, no la identidad que jalamos de allá y de aquí, sino la identidad que Dios nos da: ser verdaderos hijos de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y los animamos a seguir orando en sus hogares. Les animamos a mantenerse en casa si no tienen ocupaciones mayúsculas que hacer fuera de casa. Les animamos que si salen, usen su mascarilla, sus guantes y el distanciamiento, en el cual podemos a través de ello lograr triunfos y victorias ante esta situación que se vive a nivel mundial. Que Dios les bendiga. Animo a los hermanos que nos ven, que nos oyen, para que sigan marcando allí, sigan metiéndose a la página de YouTube y Facebook A.D. Getsemaní Guajitos, y usted tendrá la oportunidad de vernos cada vez que quiera ser motivado a través de la palabra. Oremos al Señor y así damos gracias por todo. Padre, Dios Todopoderoso, te agradecemos de manera especial por tu gran amor, tu bondad y misericordia. Bendícenos, Señor. Guíanos a toda verdad. Señor, que esta palabra, cuando llegue al corazón de los que escuchan, haga impacto positivo. Que podamos entender, Señor, que solo existe una identidad, y es la que nos ayuda a ser parte de la gran familia de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga.